Bueno, Laura, ¿qué tenemos? Bueno, hoy traemos un tema, o traigo un tema que está bastante de moda porque estamos hablando de los residuos patogénicos. Sí. Que está muy mal dicho y lamento tener que pelearme Patológico. toda la vida por lo mismo. Está muy mal dicho patológico, porque patológico es el que estudia. Yo los estuve patógenos. tentada a corregirte en el mensaje y dije, no la puedo corregir a Laura. Si ella puso patogénico, seguro que son Es patogénicos. patogénico. Y ahí Porque estaba la razón. Claro, ¿sabés por qué patogénico? Porque cuando uno utiliza una palabra compuesta, como son estas, de las que estamos hablando ahora, y hay muchas más, obviamente, uno tiene que descomponerla para ver si está hablando bien. Patológico, si vos dividís, digamos, la palabra por la mitad, la palabra pato se refiere a patógeno, a agentes vivos que enferman a las personas y en algunos casos también a los animales, ¿no? Y a las plantas. Pero tiene que ver, en este caso, con los seres humanos. Esos agentes patógenos, que son seres vivos también, hongos, parásitos, bacterias, virus, son los que están en los residuos. Entonces, si yo digo residuos patológicos, estaría diciendo que está, por empezar, mal dicho, porque no son residuos, no serían residuos. Lo patológico sería el estudio de estos patógenos que enferman a las personas, que no tienen nada que ver con los residuos patogénicos, que son los residuos que generan o son pasibles de generar enfermedades. Bien. ¿Cuáles son esos? O sea, ¿de qué residuos estamos hablando? Estamos hablando de lo que se genera en los lugares donde se trata la salud humana y la salud animal. Se me viene a la cabeza la bolsita roja de los hospitales. Totalmente, para eso es. Para indicar que ahí en ese tachito con la bolsita roja van los residuos peligrosos. Bien. Esto está tratado en una ley nacional, que es la 24.051. Si quieren buscarla en internet, ponen Ley Nacional 24.051 y van a encontrar una ley muy compleja, no compleja de leer, sino compleja de ejecutar, básicamente, que tiene que ver con la denominación de este tipo de residuos y de 47 residuos peligrosos más, que están denominados con una Y y un número. El Y1 es justamente el de patogénicos, y el resto va subiendo la numeración y están desde el plomo, el mercurio, el zinc, algunos compuestos de las pinturas. Hay residuos peligrosos por todos lados. Nosotros acá tenemos adelante un montón de pantallas LED, por ejemplo. ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman estas pantallas? Las LED, pantallas LED. Son pantallas bien. LED. Ay, Sí. dije algo bien de la tecnología, no sé nada. Así que, bueno, Me supera. esta pantalla planas, ¿no? Bien. Bueno, esto tiene dentro, para que esto funcione, tiene elementos minerales que son peligrosos. Y, el litio, básicamente. Y los materiales de los celulares. En toda nuestra vida hay materiales peligrosos. Entonces están denominados en esa ley, están marcados, digamos, como peligrosos, y además en los anexos siguientes dice qué hay que hacer con cada uno. Porque no es cuestión de decir, bueno, a todos los metemos en un pozo, o a todos los tiramos en el agua, no es así como... Antes todo tirábamos en el agua, ¿no? Como o en un agujero. O en un agujero. Un pozo, claro. Un pozo. Cuando no había recolección, yo me acuerdo acá en el todo el pleno mundo tenía barrio su Los pocito. Olmos, donde vive mi madre ahora, y vivíamos con mi familia. Había un pozo en el fondo y mi papá quemaba los residuos. Porque en ese momento no había recolección, estoy hablando 50 años atrás. No había recolección de residuos. Cada uno hacía lo que podía con sus residuos comunes, ¿no? Y no comunes también. Está bien que en esa época no había todo lo tecnológico que tenemos ahora, o estos, qué sé yo, no sé si habría tubos de fluorescentes que tienen gas de mercurio adentro, que es muy peligroso el gas de mercurio, que es también un residuo peligroso. Cuando se rompe
ese residuo hay que salir disparando el cuarto, ventilar y salir disparando, porque el gas es... Es un gas. Una vez lo vi. Mercurio. Sí, es un gas que se empieza a desparramar así, uno no sabe qué es lo que pasa ahí. Hay que salir disparando del cuarto. Bueno, no me quiero ir por las ramas porque es algo que suelo hacer permanentemente y quiero hablar de... No, se ríen los chicos. De ninguna manera. Se ríen. Qué maldad. Qué maldad. Qué maldad. Pero para no distraerme de lo que vine a hablar... Del tema principal. Quería contarles que los residuos son todos... Vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que son los residuos en general y luego vamos a hablar un poco de los residuos patogénicos en particular para que la gente sepa qué son y cómo se reconocen. Alguna vez hemos hablado de residuos y en este programa y no tenemos que olvidarnos que residuo es todo lo que descartamos en la vida cotidiana. O sea, todo, peligroso o no peligroso, es todo lo que se descarta por inservible. Es algo que ya no nos sirve más. Hay personas que descartan o desechan más residuos que otras, pero todo eso que se desecha o que se tira pasa a ser un residuo. De ahí en adelante comienza el problema. En realidad yo siempre digo que el problema comienza un poco antes, comienza en la falta de conciencia que tiene la gente cuando compra sin pensar lo que compra. Cuando hay demasiado sobreempaquetado, cuando hay cosas que uno no tiene ni idea que tienen adentro. Y dice, ¡ay, qué bonita! Tiene pila. Le voy a regalar al nene el cosito con pila, el juguetito con pila. Que hace luz. Y porque hace luz. Ruidito, claro. Ruidito, hace las zapatillas con luz, todo, fantástico. Bueno, eso pasa rápidamente a ser un residuo porque obviamente tiene una corta vida útil, eso. Porque la pila se termina, el LED se acaba, entonces todo eso que es muy, muy lindo al principio deja de ser, pasa a ser inservible, digamos, en corto plazo. Eso inclusive está denominado como obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Que está programado que se rompa antes. Poca vida útil, claro. Exactamente, tiene poca vida útil y si querés otro te tenés que comprar uno nuevo. Muy claro, bien. Que no exista el repuesto. Exactamente. No es como antes que lo llevábamos al zapatero, o al electricista, o al mecánico, el relojero, que te hacía un arreglito, te cobraba unos mangos, él vivía de eso porque era un oficio y uno volvía a tener ese elemento útil otra vez. Bueno, ahora olvídate de eso. Ahora es así de sencillo. Está programado para que se rompa pronto y vos tengas que comprar uno nuevo. Porque uno pues se enoja cuando dice, pero la compré hace un año a la heladera y ya se rompió. Bueno, eso se llama obsolescencia programada. Y lo hacen a propósito, obviamente. Claro, el fabricante lo programa para que dure ese porque tiempo. Vivimos en una sociedad consumista. Entonces, el consumo es eso. Comprar. ¿Y cómo lo generás? Con una poca vida útil en las cosas. Con poca vida útil. Y pasa rápidamente a ser un residuo. ¿Qué hacemos con eso? Después no sabemos qué hacer porque no está preparado el sistema para la recolección de, por ejemplo, una heladera. Entonces la heladera termina tirada en el baldío de enfrente años. Hasta que a alguien se le ocurre pasar a buscarla. ¿Y qué habría que hacer? ¿Convertir la heladera en un ropero? Yo no te diría que para tanto. Porque, mira, todo es posible. Mi padre que era sumamente... las hojotas. Claro, mi padre que era sumamente reutilizador de todo lo que... Él amontonaba, tenía un taller mecánico, chapista, así que todo le servía a él. Sí. Y amontonaba, como en todos los talleres que hay, que sigue habiendo. Es un tesoro, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Para mí era el arca del tesoro, es una maravilla. Yo meterme en el taller de mi padre era maravilloso. Pero la realidad es que antes él con chapa y con hierro hacía cosas interesantes, o sea, que era muy creativo y hacía. Hoy no se puede, porque los elementos son todos plásticos. Claro. Lo agarrás con una soldadora, imagínate, con una eléctrica, es un agujero. Entonces, no es tan sencillo hoy hacer eso que hacía mi papá hace 30, 40 años. Lo que sí es cierto es que eso pasa a ser un residuo. Y si bien hay una diferencia, digamos, importante entre un residuo peligroso y un residuo común también termina siendo peligroso, si bien no está catalogado como tal,
cuando se tira en un lugar que no corresponde. Por ejemplo, una cantidad de residuos de poda, ahora que viene la poda, que ya me estoy atacando, porque ya están podando sin digamos, autorización. No deberían, ¿no? No deberían. Todavía. No ni todavía, ni de ningún modo. Ya vamos a hablar en próximos programas de eso. El tema de los residuos orgánicos, o sea, los restos de seres vivos, como los árboles. Los que se descomponen. Que se descomponen naturalmente, no deberían quemarse, por ejemplo. Hoy tenemos, no voy a dar el nombre, pero voy a dar el lugar donde está. En la calle Murga, ya llegando a la policía montada, hay una maderera que en vez de entregar la madera que le sobra o los restos de viruta o lo que sea que estén generando a la gente que tiene necesidad para calefaccionarse en esta época, la prende fuego. Y hace 15 días, sí, adorables, hace 15 días que el fuego está prendido. Ah, bien. Eso es materia orgánica que está compactada, que entre una y otra de las capas que hace que eso se compacte, obviamente lo fino que es el material, ¿no? La viruta, por más que esté entremezclada con pedazos más grandes de madera, eso hace capas de aire por donde el fuego se va metiendo. De esto puede hablar mejor los bomberos, si algún día podemos llamar a alguno que nos cuente cómo funciona el fuego en un incendio que no se termina de apagar nunca. Bueno, en este caso pasa eso, pasa lo mismo. Entre medio de esas capas hay bolsoncitos de aire y esos bolsoncitos de aire hacen que el fuego se reactive. Es como que parece que se va apagando, pero vuelve a activarse. Bueno, eso pasa con la materia orgánica que se quema. En realidad, ninguna materia orgánica debería quemarse porque vuelve a la tierra, se descompone. En todo caso, habría que achicar el volumen. Si tenemos unas ramas grandes, deberíamos tener... Colaborar con esa descomposición. Exacto, deberíamos tener una chipeadora que pueda volver eso. La chipeadora lo que hace es romper en pedazos pequeñitos cualquier material grueso, ¿no? Un tronco, por ejemplo. Así que, bueno, a mí me encantaría que así sea. No lo hemos logrado hasta ahora porque es complicado, por no decir imposible, hacerle entender a la gente, a los jardineros, por ejemplo, que queman el pasto que sacan de barrios parque que hay en la zona, los tiran por allá en Murga y Roa y los queman. Bueno, eso mal, re mal, porque el humo es peligroso para la respiración de la gente, digamos, contamina la atmósfera. Y además está molestando, porque inclusive hasta se pierde visibilidad cuando uno anda por la ruta. Entonces se transforma a la larga en un residuo peligroso también. A eso me refería, ¿no? A que casi todos los residuos terminan siendo peligrosos si no se disponen de un modo adecuado. Con el tema de los residuos peligrosos propiamente dichos, que no son los que generamos todos los días, disculpen, es más grave todavía porque estos residuos tienen esta posibilidad de que estos organismos patógenos, vuelvo a repetir, son virus, bacterias, parásitos, hongos, que se generan en una determinada condición, obviamente no es que están en todos lados, pero los residuos que manejan algunos médicos, no todos tampoco, pero en general las clínicas, los sanatorios, los hospitales, las clínicas veterinarias, en muchos lugares los odontólogos, todos en algún momento tomaron en contacto ese elemento, esa gasa, esa jeringa, esa aguja, el bisturí cuando hay una operación. Esos elementos tomaron contacto con lo que se llaman fluidos humanos o fluidos animales. Pero los fluidos del cuerpo de los animales, de todos los animales, nosotros más el resto, tienen la capacidad de descomponerse rápidamente, de podrirse y de generar organismos patógenos que nos pueden enfermar al resto que tomamos contacto con eso. Entonces, esos residuos se deben
apartar del resto y tratar adecuadamente. Hay ahí una pelea bastante importante, ha salido, no he tomado contacto todavía con la ordenanza que ha generado el Consejo Deliberante de Trelew. Esperemos que sea una buena ordenanza. Tengo que tomar contacto con ella, no he podido todavía. Para el tratamiento de estos digamos, residuos patogénicos en la ciudad de Trelew, y en algún momento la empresa Ceres, que ahora ya no existe más, fue digamos, la que trató los residuos hasta de Esquel, hasta de Comodoro venían. Hoy parece que hay ahí un conflicto también, que no trataría los residuos de otros lados. La realidad es que en todos lados debería haber una forma adecuada y segura de tratar estos residuos. Por cuestiones que no conozco, y podríamos traer alguna persona que sí nos pueda explicar esto, pareciera como que no se va a poder tratar los residuos de otros lugares. Estoy mal de garganta, como verán, ¿no? O como siempre estoy mal de garganta. A lo que voy es a que si no hay una forma adecuada para tratar este tipo de residuo, estamos en riesgo. Porque todos. No solamente los que están dentro de esa institución o de ese lugar donde se manejan o se producen o se generan los residuos peligrosos, patogénicos, sino todos, porque ¿dónde van a parar esos residuos? Si van a parar al basural está mal, porque en el basural se supone que ya no tendría que ingresar casi ningún tipo de residuo. Si van a parar a la planta de separación que existe acá en Trelew, en Madryn, de nuestra GIRSU, también está mal, porque los residuos peligrosos, patogénicos básicamente, no deben ir con la basura común del domicilio o de la ciudad. Lo que sí se puede hacer es tener un incinerador pirolítico, que no es un horno de asado, es un horno que tiene unas características particulares. Son cámaras cerradas que levantan alta temperatura, hasta 1200, 1500 grados, que es la temperatura que destruye los patógenos. Lo desaparece. Los vuelve ceniza, por empezar, a todo lo que se mete ahí adentro. O sea que reduce en un 80% el volumen que se está tirando, y además destruye los organismos patógenos y sus huevos, sus esporas, todo lo que pueda llegar a reproducir esos organismos patógenos fuera, digamos, al aire libre, por ejemplo. Está bien. Entonces, ese tipo de residuo debe ser incinerado. Hay otra forma de tratar los residuos patogénicos, que es el autoclavado, se llama. ¿Y esto qué significa? También tiene alta temperatura, pero es por calor, no por fuego. Entonces, la aguja está descontaminada, pero sigue siendo una aguja. Entonces, cuando en un basural o en un baldío, por más descontaminada que esté, la aguja nos deja la duda, porque no es que cada aguja dice, esta aguja fue tratada. No, está tirada, y uno puede llegar a tener un riesgo y a tener después la duda de si fue tratada o no fue tratada. A mí particularmente no me cierra del todo el tema del autoclavado. Esto se hace como si fuera, a ver, como para que la gente entienda, como si fuera un tambor gigante donde también hay alta temperatura, pero no se destruye el objeto, solo se descontamina. Levanta alta temperatura, se descontamina, pero la aguja sigue siendo aguja, la jeringa sigue siendo jeringa. Claro. Entonces, ahí hay un pequeño riesgo también, si eso no es dispuesto adecuadamente. Claro. Termine porque tirado nunca por cualquier lado. Sabemos si realmente terminaron o no de morir todos esos bichitos que están o si fue bien tratado, pero luego fue mal dispuesto. Esto quiere decir, ¿dónde lo ponemos esto? Podría ser en el relleno sanitario. Bueno, pero vos me tenés que dar un certificado de que esto está descontaminado. Y bueno, ahí está el riesgo.
de que como hay que hacer todo un trámite, eso termine tirado en cualquier lado. Cuando se incinera, se transforma todo en ceniza. Tenemos la recontra seguridad de que eso no tiene organismos patógenos y además tiene un plus que es el de, voy a decir algo que es medio desagradable, pero es la verdad, es la realidad, puede incinerar también, por ejemplo, miembros amputados. Bien. Que el autoclavado no lo incinera, o sea, el miembro amputado sigue siendo el miembro amputado. Nos encontramos la manito o el brazo por ahí. Exactamente, nos encontramos con eso, que es desagradable decirlo, pero la placenta de un parto, un miembro amputado, imagínense algunas otras cosas más. Sí, todo lo que tiene que ver con la estética, esto de los rellenos, te quito, te pongo, te claro, saco. Eso es pequeñito, no es lo mismo que ver un miembro amputado o un feto. Claro. Laurita, tengo que cumplir con la tanda, ¿te parece? Dale. Si seguimos un ratito. Cortamos, dale, Leo, dale. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya cumplimos entonces con la tanda comercial y seguimos en la mesa con Laurita Maluchak y las temáticas ambientales. Hoy, residuos patogénicos. Patogénicos, por favor. Volvamos a repetir para los que se cuelgan recién de nuestra transmisión. Patogénicos no es lo mismo que patológicos. Patogénicos son los residuos que generan, o que son pasibles, mejor dicho, de generar enfermedades. Eso significa patogénico. Entonces hablábamos de que no se puede disponer o arrojar este tipo de residuos en cualquier lado. Tiene que ser recogido por una empresa tercerizada, obviamente, porque el Estado no tiene capacidad para manejar este tipo de empresa, que no es un horno para hacer asado donde se quema, sino un horno que tiene un altísimo costo porque es complejo. Yo recién les contaba fuera del aire que un horno pirolítico tiene no solamente esta capacidad de incinerar absolutamente todo lo que se mete ahí adentro, desde restos humanos hasta todo lo que se manejó en una operación o en una intervención a un ser humano o a un animal, y que tuvo contacto con los fluidos humanos. ¿Cuáles son los fluidos humanos? La sangre, el suero, la orina, la materia fecal. Hay los restos, ¿no? También las partes, una placenta, vos me contabas de las intervenciones quirúrgicas, pero de estética. Estéticas. Si en esa intervención quirúrgica le sacaron un pedacito de piel o de grasa, la verdad es que no tengo ni idea de lo que se hace en una operación se estética, saca todo, pero supongo que será eso. Todos esos restos son putrecibles y eso genera una cantidad de organismos patógenos, o sea, de bichos, bacterias, virus, hongos, parásitos, ni hablemos si encima hay moscas, claro, que son vectores. Si por ejemplo hay moscas o ratas, son vectores de enfermedades hacia afuera, lo trasladan. Exactamente, vector significa eso, transporte. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí se complica un poco más porque se nos va de las manos, ya no sabemos cómo vamos a controlar eso, si eso se disemina, se desparrama. Por eso hay que tener sumo cuidado y suma atención, y por eso de algún modo me preocupa que, nos debería preocupar a todos, que haya tanta pelea por cuánto cuesta esto. Estamos hablando de la salud de las personas, no debería importarnos cuánto cuesta. A nadie de la ciudad nos preguntaron cuánto quiere pagar usted por la recolección de los residuos y por llevarlos a un lugar adecuado como es la planta de separación y luego al relleno sanitario. A nadie nos preguntaron, nos pusieron la tarifa que corresponde por ser generadores de residuos, que te corresponde y que es
tu responsabilidad como ciudadano y por qué de este otro lado, donde estamos manejando residuos altamente peligrosos, tenemos tanta resistencia y tanto problema porque cuesta más, cuesta menos, cuesta, señores, punto, porque de algún modo están generándolos y eso no es gratis además, porque a las personas que se operaron o estuvieron en la cirugía, por decir algo, pero cualquier otra práctica médica en la que hubo intercambio de fluidos o manejo de fluidos, se le cobró. Entonces, en todo caso, habrá que agregar un plus a la práctica. Ponele. Pero no debería hay que darse agregarlo lugar a los costos. Cuando uno hace el recuento, se agrega pero como los en costos. absolutamente todas las actividades de la vida. Cuando a vos te aumentan la luz, vos aumentás tu costo porque te aumentaron la luz, o porque te aumentaron el gas, o porque te aumentaron, no sé, el alquiler. Como en todas las actividades de la vida, tendrás que aumentar el costo de lo que estás haciendo. Pero no podés discutir unos pesos más, unos pesos menos, que es lo que te corresponde como profesional responsable. Yo creería que en realidad lo que está faltando o lo que hay es una gran ignorancia acerca de lo que esto podría llegar a ocasionar. Entonces uno tiende a pensar, Seguro. bueno, pero ¿será para tanto? No creo que sea para tanto porque en realidad no puede medir las consecuencias porque no tiene las herramientas para evaluar exactamente lo que está sucediendo ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Y la verdad es que es una lástima porque se podría dejar de discutir y hacer las cosas bien si se informaran. Es cuestión de que levanten el tubo y pidan. Estamos allá en el Ministerio de Ambiente para eso, justamente para asesorar, para charlar con la gente que esté interesada. Podemos hacer inclusive charlas en los hospitales, en las clínicas, en donde sea, que nos llamen, que para eso estamos. La verdad es que es una lástima que estas cosas se hagan, inclusive hasta la legislación, se haga sin personas con conocimiento sobre el tema, conocimiento acabado. No estoy hablando de porque lo manejen los médicos, sean solo los médicos los que lo manejan. Esto tiene que ser un especialista en residuos. Claro. No tiene que ser un médico, o no debería serlo. El médico en todo caso tendrá que aceptar luego y decir si es posible. Obviamente todo tiene que ser posible, porque si yo les pido que pongan un lugar para guardar los residuos mientras llega la recolección especial, que tenga características imposibles de pagar, por ejemplo, sería muy ridículo porque ellos me dirían, no, discúlpame, yo no tengo plata para hacer esto, o este material no existe, o todavía no está disponible en Argentina, que nos pasó con el tema de las bolsas biodegradables. Cuando se hizo la ley de las bolsas biodegradables, luego tuvimos que reglamentarla, me tocó hacerlo con otra compañera, y la ley era en su momento inaplicable, porque las bolsas en Argentina no existían. Luego sí, ahora ya está la fabricación de estas bolsas biodegradables, las verdaderas, las que están hechas con materiales orgánicos. Ya están en Comodoro Rivadavia fabricándose. Pero en el momento de la ley, creo que era el 2004, que se hizo la ley, no existían las bolsas. Entonces, ¿cómo vas a aplicar una ley si no tenés el material? Sí, es poco práctico. Es poco práctico. Pero bueno, muchas veces se cometen esos errores. Se hacen legislaciones que luego son inaplicables. Porque no tenés los elementos, porque no hay cómo conseguirlos, o porque hay que exportarlos y cuestan una fortuna. Entonces, bueno, no exportarlos, importarlos sería en este caso. Entonces, lo que de algún modo hay que hacer, por eso me hubiera interesado mucho poder participar de las discusiones cuando se generó esta legislación, es buscar que sea lo más apto posible dentro de las circunstancias económicas y tecnológicas que tiene el país. Porque si vamos al caso, podríamos incinerar todos los residuos, los de la casa, los de los hospitales, todo sería incinerado como hacen en Japón.
el 70% de los residuos en Japón se incineran en estos grandes hornos pirolíticos, ¿no? Pero Japón es una superpotencia que puede pagar eso. Nosotros no somos una superpotencia, pues somos un país en vías de desarrollo que tiene limitaciones tecnológicas porque tiene limitaciones económicas. Uh-huh. Y entonces, bueno, obviamente lo que hay que buscar es lo más adecuado posible al bolsillo de este país. Uh-huh. Porque si tecnología hay maravillosa y hay fantástica, está el plasma que destruye absolutamente todo y te lo saca de la vista, no sabes ni dónde fue. Bueno, maravilloso. No tiene costo. Uh-huh. Es tan caro producir un aparato de estos que ya no tiene costo. Y acá en Argentina está la tecnología, pero no se puede pagar. Claro. Nadie podría pagar la disposición final de los residuos en un sistema como estos que digo que se llaman plasma. Entonces lo que nos toca es, como país en vías de desarrollo, y que encima tenemos estas cuestiones sociales de peleas por el mango que nos cuesta, uh-huh. Necesitamos una tecnología adecuada, lo más adecuada posible, y lo que nos toca es esto que yo les contaba recién, o el autoclavado, o, diría, la incineración pirolítica, porque hay algunas cosas que no se pueden dejar libradas, digamos, o al ambiente. ¿Dónde tirás esto? Que está descontaminado, pero lo sabés vos solamente. Claro. Si vos lo tirás en una bolsa común y luego va a la planta de separación, la gente, los operarios de la planta ven jeringas y paran la cinta. Porque ya tienen la orden de que eso es peligroso y no tiene que ir al relleno sanitario. El relleno sanitario es solamente para residuos comunes, uh-huh. no para residuos peligrosos. Puede ir algún porcentaje que se escape, pero no es para volcar todos los residuos peligrosos ahí. ¿El relleno sanitario dónde termina? El relleno sanitario empieza y termina en la planta, la ex Torre Omega, sería. Está bien. Está al lado, está el COSE, la penitenciaría provincial, digamos, y del otro lado del COSE está el relleno sanitario, en lo que era la ex Torre Omega, todo ese predio uh-huh. que fue adquirido. No es que se utiliza para otra cosa. Para nada. Ahí. El relleno sanitario se pone ahí lo que ya no sirve para absolutamente nada más. Se coloca en ese foso gigante y se va tapando diariamente para que no esté a la vista el residuo, no haya animales dando vueltas, ni ratas, ni gaviotas, y ese es el tratamiento más adecuado que podemos pagar en Argentina. Bien. Y así todo nos resulta caro. Bien. En la planta de separación que hay entre Leo y otra en Madryn, y otro en Esquel, y hay en Paso de Indios también. La provincia de Chubut es una de las provincias que más, que mejor tratamiento tienen los residuos, si bien es todavía poco lo que se está haciendo, y sobre todo porque la gente no colabora en la separación domiciliaria. Es una de las provincias que más ciudades con plantas de tratamiento y rellenos sanitarios tiene en el país. Así que Chubut somos ejemplo en ese sentido. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando un relleno de seguridad, que sería un foso gigante, pero para meter residuos peligrosos. Esto no es un pozo común que se hace así con la pala, es el que tenemos acá tiene 180 metros de lado, es un cuadrado, digamos, de 180 metros de lado, por 8 metros de profundidad, y todavía va a ir 7 metros, creo, para arriba. O sea que va a quedar como una loma, y todo eso está forrado por una geomembrana que tiene un grosor muy importante. Es como si fuera un plástico parecido al de la botella de gaseosa, el grosor de la botella de gaseosa, uh-huh. que está forrando todo el fondo y los lados de ese agujero. Para que no filtre, diríamos. Para que nada de esos lixiviados, de esos líquidos que se generan de la descomposición de los residuos, vaya a pasar a la tierra. Esto igualmente nos da una idea de la peligrosidad del asunto, ¿no? Totalmente, por eso te digo que no es que hay residuos peligrosos y los otros son buenos. Más suaves. Digamos, más buenos, no. El residuo siempre termina siendo un problema. Si se incinera
en un lugar que no es adecuado, que no es un horno pirolítico, también es un problema. Lo elimina la atmósfera. Porque te estás eliminando gases tóxicos a la atmósfera. Entonces, luego lo que desapareció de la vista entró por la nariz. Claro. A contaminar los pulmones. Entonces, la incineración, si no es pirolítica, esta que es a alta temperatura, con lavado de gases en la chimenea, como corresponde, no es bueno. Claro. Por eso incinerar cualquier cosa, tenemos una parva de basura en el patio y vamos a hacer limpieza el domingo. Bueno, hacemos una parva en el baldío de enfrente y la prendemos fuego. Ah, qué bonito. Qué bonito, porque además toda esa basura se te metió en los pulmones, a vos y a todos tus vecinos. Uh-huh. Y ni hablar de si quemamos plásticos, cubiertas, eso es peligrosísimo, porque los componentes que tienen, juntos con el aire que tiene la atmósfera, con el propio oxígeno, se oxidan y terminan siendo peligrosísimos cancerígenos. No es alarmismo esto es así. Claro, no lo digo yo, lo dicen los médicos, la gente que sabe de salud. Estos químicos juntos, mezclados, se transforman en algo más peligroso y terminan afectando la salud de las personas. ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos comunes ante algunas situaciones que evaluamos, que vemos y demás? ¿Podemos hacer algo? Denunciar, básicamente. Denunciar en la municipalidad. El área de ambiente, bueno, ahora no recuerdo, en el Facebook sé que está como dirección de ambiente, dirección de gestión ambiental en el Facebook. Ese es el área de ambiente de la municipalidad de Trelew. Pero en la página, eso es solo para Trelew, porque no conozco cómo están las demás direcciones de ambiente de las ciudades que nos rodean. Pero en la página del gobierno de Chubut, www.chubut.gov.ar/ambiente, van a entrar a la página del Ministerio de Ambiente de la provincia y hay un sector en el que dice denuncias. Entonces uno puede denunciar estas prácticas de quema descontrolada, que encima, bueno, pueden causar hasta incendios, uh-huh. y problemas de otras características, que no sean solo la contaminación de la atmósfera, y se puede denunciar. Esto que yo contaba de esta empresa que está ahí en la calle Murga, eso es una denuncia que yo ya hice. Uh-huh. Porque obviamente el problema es grave, estamos en zona rural, puede llevar a un incendio mucho más importante y además está contaminando la atmósfera. Bien. O sea que todo ese humo que estamos respirando desde hace 15 días es dañino para la salud de las personas que vivimos en los alrededores. Yo vivo a 1000 metros de ahí. Por ahí lo que tenemos que hacer como ciudadanos también es tomar conciencia de que esto no es romperle las guindas al tipo que tenemos enfrente o del costado, sino protegernos un poquito más todos, ¿no? Por favor, cuidar la salud. Uh-huh. Y cuidar la salud. Cuidar la salud. Uno a veces tiende a pensar, bueno, qué sé yo, es el vecino el que está quemando, pero bueno, cuando está quemando algo y bueno, eliminando esto a la atmósfera y luego esto puede ser obviamente un daño para todos. Por ahí lo mejor que podemos hacer y bueno, es nuestra responsabilidad también como, hay una cuestión que tiene que ver con la ignorancia, uno no sabe y entonces no lo hace, pero cuando uno lo sabe, bueno, ya no puede hacerse el ya no te sonso, puedes hacer el ¿no? tonto, uh-huh. Ya no te puedes hacer el tonto, porque ya sabiéndolo es como que serías muy irresponsable. Cómplice, ¿no? Y cómplice también. Pero sobre todo muy irresponsable, porque en el ambiente no hay fronteras, no es que el vecino quema y solo el vecino se contamina, claro. No. En el ambiente, cuando estás haciendo un daño, el daño es para todos. Bien. Todo depende, ¿no? Pero si el fuego es muy fuerte, cuando queman cubiertas los piqueteros, por ejemplo, uh-huh. El daño es muy grande, y más si lo queman adentro de una ciudad. Porque según para dónde vaya el viento, ese humo se dispersa, queda hasta pegado en las paredes de las viviendas, ese humo vuelve a estar a disposición, digamos, de los pulmones durante un montón de tiempo. Bien. Así que esas son... Le vamos a recomendar a los muchachos que está bien que protesten, pero no de esa manera. Todo lo que quieran, porque es constitucional protestar, es constitucional quejarse, pedir aumento, todo lo que quieran. No prender. Pero no quemando cubiertas, por favor. No esa práctica. Perfecto. Eso también es un residuo peligroso. Perfecto. Bien. Bueno, Laura,
Te agradecemos otra vez que estés acá. Un placer, como siempre. Buen día.